Televicentro. Para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, buenos días a todos. Gracias por visitar tunota.com. Hoy te presentamos tu nuevo portal de noticias. En las últimas 2 décadas vivimos a un clic de distancia. Utilizamos los dispositivos móviles para acciones tan disímiles como realizar una transacción bancaria, resolver nuestro almuerzo, estudiar e incluso activar amigos virtuales. En materia de noticias, este abanico nos plantea un desafío. De un lado, los medios digitales democratizan la información, pero de igual manera, seamos conscientes de estar en línea no significa estar conectados con un periodismo responsable. Por supuesto, lo más viral del... Esto es muy importante que lo grabe la audiencia. Con esto de estar informado del mundo globalizado, del aprovechamiento de la nube, en materia de noticias, este abanico nos plantea un desafío. De un lado, los medios digitales democratizan la información, pero de igual manera, seamos conscientes que estar en línea no significa estar conectados con un periodismo responsable. Por el contrario, la proliferación de contenidos abrió la puerta a una carga abrumadora de información falsa, conocida como fake news. Ante este peligro, las personas que cuidan su tiempo se vuelven cada vez más selectivas con los medios y personalidades que siguen. Y es justamente desde ese universo infinito de publicaciones que tunota.com alza la mano para originar desde Honduras un nuevo portal de noticias con información relevante y confiable. Nos parece muy importante que este tiempo que inviertes en el mundo digital sea valioso. Por ello te invitamos a seguir tunota.com, un portal de noticias con todas las virtudes del nativo digital. Esa valiosa experiencia la trasladamos a una nueva generación de periodistas, quienes con la misma responsabilidad asumen el reto de expandir audiencias al universo de usuarios digitales, es decir, a personas como tú. Para finalizar, te contamos en 5 frases cuáles son nuestros focos informativos sobre los acontecimientos de Honduras y el mundo, los cuales desarrollamos bajo los principios de un periodismo responsable, veraz y oportuno. En tunota.com relatamos los hechos que cambian el rumbo de la historia y encendemos un reflector a esos personajes que inspiran. En tunota.com creemos en los héroes anónimos, compartimos tus preocupaciones y cubrimos los hechos dolorosos. En tunota.com detenemos la respiración ante el triunfo de los deportistas, la H, la Liga 5 Estrellas y todo el deporte internacional. En tunota.com tienes una cita con la opinión calificada de los expertos. En tunota.com abrimos espacio a los mejores consejos de salud, moda, tecnología, entretenimiento y, por supuesto, lo más viral del momento. Te esperamos como un usuario permanente. tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Internacional. Creemos en los héroes anónimos, compartimos tus preocupaciones y cubrimos los hechos dolorosos. De igual manera, abrimos espacio a los mejores consejos de salud, moda, tecnología y, por supuesto, lo más viral del momento. Estar en línea no significa estar informado. Estar informado es estar en... Frente a Frente presentó el tema del día. Es un placer de nuevo compartir este frente a frente hoy con distinguidas personalidades. Comienzo a presentárselas.
la rectora ex rectora, yo me quedé siempre con ese asunto de rectora. Yo creo que así vamos a quedar diciéndole siempre la rectora de la Universidad Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, bienvenida. Es un placer tenerla aquí en el programa. Igual que a don Edgardo Rodríguez, en la parte izquierda del set, analista aquí en nuestro programa. ¿Qué tal, Edgardo? Bienvenido. Excelente. Buenos días. Gracias, buenos días. Don Filadelfo Martínez, igual sociólogo y coordinador de Fundación Democracia Sin Fronteras. ¿Qué tal, Filadelfo? Muy bien, un placer estar con amigos acá. Excelente. Y don Marcio Sierra, qué gusto, Marcio, tenerlo aquí presente en el programa. Gracias, Renato. Sociólogo también. Es sociólogo, claro. Sí. Es sociólogo, sí. Sí, así es. Un foro de sociólogos. Es un foro de sociólogos esta mañana. Y yo le voy a dar a la dama del set la oportunidad de, en unos 5 minutos, de hacer un análisis político, doña Julieta, ya a partir de esta convención nacionalista que se realizó el sábado, pero ir más allá, trascender la convención y ver el panorama político que tenemos los hondureños para los próximos 2 años. Así que es un placer cederle la palabra. Bueno, muy buenos días. Realmente es un honor que me hace entre tantos colegas para hacer este análisis o esta presentación, digamos, de cómo, desde la perspectiva personal, cómo miro el país y el tema político. En realidad creo que el país no avanzó en las reformas políticas electorales a esta altura que estamos, que son ya 2 años para que haya elecciones. En las reformas políticas importantes y trascendentes que darían credibilidad, legitimidad al sistema y al proceso electoral próximo. No bastan las que se han aprobado. No basta las que se han aprobado, porque lo que tenemos hasta ahora es una distribución de los cargos en los órganos electorales entre las élites partidarias, entre 3 de las élites partidarias, pero eso no significa que vayamos a tener un sistema con credibilidad, digamos, pese a que entendemos y así creemos que en el registro de las personas se está haciendo un esfuerzo interesante por tener un censo electoral, un padrón electoral que vaya a estar a tono para las elecciones del año 2021. Eso por un lado. Por otro lado, el fondo de este proceso político hondureño es la inequidad de los partidos y de los candidatos presidenciales y de candidatos a diputados. Inclusive esta inequidad se puede ver en los recursos que utilizan para las campañas políticas. No hay acceso a los recursos de una manera equitativa y transparente. Por lo tanto, hay partidos que no tienen casi ninguna posibilidad de tener una estructura departamental. Sin embargo, vemos también un tema que es trascendente y que ha hecho conflicto ya en el sistema político hondureño, el tema del financiamiento a las campañas. Hay fondos que vienen del Estado a través de la cuota o el porcentaje que sacan los partidos políticos. Esos fondos son los legítimos. Hay fondos que vienen de financiamientos privados que también pueden ser legítimos. Hay fondos que vienen del Estado y que son fondos para los proyectos sociales que son utilizados políticamente. Y en eso debería haber una instancia donde esos fondos que son del Estado y que son para los proyectos sociales no sean utilizados por el partido que gobierna, independientemente del partido que gobierna, porque se vuelven en fondos proselitistas todos los 4 años y mucho más el último año electoral. Entonces las campañas de salud, las bolsas de alimentos se convierte realmente
en proyectos proselitistas, y eso crea una gran inequidad. Y luego tenemos los otros fondos que han salido en estos últimos 2 años y que tienen que ver con fondos procedentes de sectores privados del crimen. Entonces sí creo que si el país realmente no ve estos temas de fondo, no vamos a tener un sistema político creíble y sostenible, y estamos teniendo también una participación electoral muy, digamos, segmentada. Para el caso, tenemos un núcleo de departamentos en Honduras que reciben muchos recursos, digamos, del Estado, que han tenido mucho asistencialismo y que también están participando más en política. Y tenemos otros departamentos que la participación anda entre el 42 y 45% de su padrón electoral. Hay que ver por qué la gente se distanció de la política en estos departamentos y por qué en otros departamentos la gente sí está participando en política. Entonces, creo que no tenemos no tenemos partidos, aunque hay un partido que pareciera ideológicamente distante del oficialismo, pero en esencia cuando vemos la agenda política, no tenemos una agenda política que construya una oposición política. Y lo hemos podido ver este año básicamente cuando la oposición no ha podido levantar, digamos, un movimiento social. Se estancó completamente, inclusive los llamados, ya sea que lo haga independientemente los partidos de oposición o lo hagan en conjunto, no vemos que levantó. Lo que se tuvo en abril, mayo, con el tema de la plataforma de salud y educación, digamos, pareciera que después se volvió con una agenda también política, y eso bajó completamente los niveles de participación. Por lo tanto, ¿cuál es el escenario político para el 2021? Digamos, un partido nacional que desde ya está haciendo esfuerzos por unificarse, veremos qué pasa después. Un partido liberal fraccionado en dos segmentos, uno con más capacidad de hacer alianzas y lo otro que no termina todavía de conjuntarse, y Libre, que se está convirtiendo en un partido, a mi criterio, familiar y dinástico. Un partido, de familia, donde no vemos ninguna posibilidad de que surja otro candidato que no venga de la familia expresidencial. Entonces, en ese sentido, estamos viendo que si vamos a estas elecciones en este contexto, creo que no va a haber mucho cambio de lo que ya tenemos, no habrá un giro en el país, y por lo tanto puede haber renovación de estilos de hacer las cosas, pero el fondo se va a seguir manteniendo. Bueno, después de escucharla, muchas gracias por su análisis, doña Julieta Castellanos. Y luego de lo ocurrido, don Edgardo Rodríguez, el viernes en la preconvención y el sábado en la convención nacionalista en la ciudad de Danlí, el Paraíso, ante la situación de los liberales divididos en dos grandes segmentos, como dice doña Julieta, un partido Libertad y Refundación más familiar y dinástico, un partido nacional que lo vemos ahí en el panorama y que algunos ya lo dan por muerto. Yo soy uno de ellos, pero que ante la situación de la oposición es un partido con posibilidades reales para la próxima contienda electoral de Honduras. Absolutamente, discrepo con tu persona de considerar que un partido, cualquier partido, esté liquidado. Es cierto que hay un desgaste natural, como lo hemos conversado en otros programas, hay un desgaste lógico del Partido Nacional en el poder. Sin embargo, hay varios factores, y tú has señalado uno de ellos, que no necesariamente están, digamos, en la ruta de la muerte anticipada del Partido Nacional. Y precisamente me parece que esta convención extraordinaria del Partido Nacional es un ejercicio
un ejercicio de calistenia política, precisamente, de mantener activo. Si te fijas, todas las semanas anteriores a la preconvención y a la convención hubo toda una gira a nivel nacional con los liderazgos y con las estructuras del Partido Nacional. Eso de una u otra manera te mantiene activa esta institución. Y recordemos que los partidos son maquinarias. Los partidos son maquinarias, Renato, y mientras esa maquinaria esté aceitada, esté funcionando, tenga recursos, tenga líderes, ese partido tiene todavía posibilidades, no lo podemos decretar su muerte. Entonces la convención tiene un aspecto formal, obviamente, y un aspecto político también, interno y externo. Tiene dos propósitos la convención, un propósito interno de intentar mantener la unidad o promover la unidad, tener activa la maquinaria del partido, pero también hacia el exterior mostrar un partido fuerte, un partido capaz de movilizarse a nivel nacional en las semanas previas a la convención, y el día de la convención montar un evento de una u otra manera con una potencia informativa y de despliegue que te da presencia y te da ánimos para mantener, digamos, esa presencia a nivel nacional. Entonces, la convención, si vemos, hay el aspecto formal, por ejemplo, se aprobaron una serie de cosas que me parece que son interesantes. Por ejemplo, crear una Secretaría Verde o oficializar la creación de un Instituto de Formación Política, que esto es bien importante, yo siempre lo he destacado en otros momentos, la formación y la actualización. Y a la par de ese instituto, una mesa de modernización. Van a tener una mesa permanente de modernización de la política. Obviamente cualquiera dirá, sí, pero eso es palabrería. Bueno, pero por lo menos a nivel de palabrería, a nivel formal, se está trabajando en la actualización, llamémoslo así, de ese partido. Cosa que todos los partidos deben de caminar en ese sentido. Entonces a mí me parece que es un ejercicio de doble vía, interno y externo. Lógicamente en la parte política, el posicionamiento de los líderes más fuertes, lógicamente se pudo ver en la convención, la no asistencia de otros líderes, digamos, que están en la oposición dentro del Partido Nacional y que, digamos, al no asistir, digamos, mandan ese mensaje de desmarcaje de lo que ellos llaman el oficialismo dentro del Partido Nacional. Así que me parece que es un ejercicio interesante que hay que analizarlo a fondo. La parte formal, como digo, ahí se aprobaron varias cosas que hay que ponerle atención, pero también la parte política, que es esa calistenia y ese mantenerse activo a nivel nacional, dar esa muestra de capacidad de movilización, de capacidad de discurso, que de una u otra manera necesitan los partidos políticos, tener esa presencia y esa vigencia. Quizás más adelante, Renato, pueda referirme a un aspecto que hemos hablado en este foro, y es el distanciamiento que hay dentro de la política nacional, lo que está sucediendo a nivel internacional y ese rezago de los partidos políticos respecto a la realidad. Ahí sí hay una deuda enorme de todos los partidos, sea el Partido Libre, que se declara un partido de izquierda, o sean los partidos de centro-derecha. En Honduras hay un distanciamiento con la realidad y eso sí es preocupante, y de eso sí me gustaría referirme para darle la palabra a los otros colegas, de ese distanciamiento de la realidad que es muy delicado, muy peligroso, y que estamos viéndolo en muchos países de América Latina, ese estallido, porque la clase política, los políticos han entrado en un modo de aislamiento de la realidad y del sentir y pensar de la ciudadanía. Eso es lo más peligroso que estamos viviendo en Honduras y en América Latina. Es decir, mucha gente que está insatisfecha porque totalmente. Su realidad cada día es más precaria, más dura, más y difícil. Exige más. Así es. Y exige más de aquellos que tienen el control político, que aplican las políticas públicas del país. Me parece muy interesante. No solo hablar, trataremos de dinamizar esto, porque para la exrectora no es suficiente lo que se aprobó hasta el momento para garantizar unas elecciones inclusivas, totalmente transparentes y con equidad. No basta el Consejo Nacional Electoral, que se abre paso
entre el Tribunal Supremo Electoral, no basta el Consejo o Tribunal de Justicia Electoral, no basta tener un nuevo censo, una nueva tarjeta de identidad. Para la rectora se requieren más reformas electorales y yo le pediría en unos instantes que me profundice qué más necesitamos en esta temática para que los hondureños nos sintamos que tendremos unas elecciones en el 2021 más transparentes, más inclusivas y con más garantías. Lo inmediato sobre política es la convención de los nacionalistas el sábado pasado. Lo que dice Edgardo es como la parte clave de esto. Seguramente hay mucha gente que nos está escuchando, están monitoreando los programas. Vamos a ver qué tiene Frente a Frente, vamos a ver qué tiene el otro foro, vamos a ver qué tiene el otro foro, y si el enfoque es político, como hemos acostumbrado a hacerlo todo el tiempo, hablar quién va a ganar, quién es el que tiene más posibilidades, como que la gente se aburre y dice más de lo mismo, porque la gente desgraciadamente en este instante no está satisfecha con los partidos, no está satisfecha con los políticos que tenemos, no está satisfecha con su realidad, y el primer responsable para la gente son los partidos políticos y son los políticos. Así que vale la pena darles enfoque que nos sugiere Edgardo Rodríguez. Bueno, ante esta situación, licenciado, ¿cuál es su punto de vista de lo que ocurrió el sábado y el panorama político nacional? Don Filadelfo Martínez. Gracias a Dios que estamos insatisfechos. Imagínate que estuviéramos contentos con lo que nos están dando los partidos políticos. A mí me gusta esa frase que está, no sé si están de moda, pero de este campesino de Cihuatepeque con la música hasta de Coldplay, que dice, todo es increíble. Es decir, la realidad nunca deja de sorprendernos, y para mí el tema es, yo coincido con Edgardo, es que no podemos darle el acta de defunción a ningún partido. Todos tienen posibilidades en medio de esta crisis que nosotros tenemos. Y lo que yo estoy viendo es que el Partido Nacional se prepara aparentemente mejor que los otros dos partidos para ganar las próximas elecciones. Eso es lo que estamos viendo. Y ahí es donde me incomodan las reformas electorales, porque tenemos una ley de política limpia y la campaña acaba de iniciar, pero según la ley tenemos que controlar a los políticos en sus campañas hasta que haya convocatoria a las elecciones. Eso es lo que todavía no funciona, porque no terminamos de entender la lógica de los políticos, y que yo también estaba aprendiendo a mí me cuesta decirle rectora, siempre la conocí, y mi cariño es Julieta, como Julieta, es que Julieta hace esa figura, es que cuesta encontrar las diferencias en los tres partidos. Quizás el problema del Partido Liberal es que no hay un caudillo así visible que logre conjuntar ese partido y que le marque la ruta a seguir. Y por eso es un partido que está ahí, que uno no sabe finalmente para dónde va a agarrar. Pero es claro que en el Partido Nacional el sello lo pone el caudillo Juan Orlando Hernández, y los aspirantes a caudillos ahora están corriendo por heredar también, ¿verdad? Porque aunque no hay dinastía ahí, pero sí hay esa lógica de caudillo y esa visión, digamos. Y yo comparando en Nicaragua, por ejemplo, conversando con unos amigos, ¿por qué el régimen de Ortega no cae? En gran medida porque el tiempo te da la oportunidad de construir estructuras que viven del gobierno, como bien decía Julieta. Entonces, una ventaja que tiene el Partido Nacional es que los cachurecos, y no estoy hablando de los diputados, estoy hablando de esas estructuras que están en todo el país y que tienen ya una década de estar viviendo de los recursos públicos, difícilmente van a soltar la teta, como decimos. Y esa es la ventaja del Partido Nacional, y a su vez una desventaja, porque yo discrepo con Edgardo, es decir, que me digan a mí que ahora el Partido Verde ahora es azul, o mejor dicho, que el Partido Azul ahora es verde, y de que se va a modernizar el caudillo.
yo no sé si es posible eso, que se modernice el caudillismo o que los caudillos se modernicen. Los caudillos están ahí y eso es lo que uno ve en esas fotografías, caudillos, gente que sabe que la política en Honduras funciona así, y lo que estamos viendo, y conversábamos ahora con Edgardo, es que el caudillo Partido Nacional, el caudillo en el Partido Nacional, Juan Orlando, está aspirando a ser una figura que trascienda los procesos electorales. El Partido Nacional está reconociendo que va a ser muy difícil una segunda reelección continua del presidente Hernández, aunque yo todavía no, yo creo que es un tema no, por mucho que digan que hay convenciones, es un tema todavía no cerrado, pero se están convenciendo que tienen que buscar nuevas formas para garantizar que el Partido Nacional se quede. Y lo que estamos viendo entonces es que desde ya el Partido Nacional está trabajando para eso, para definir quién va a ser su candidato. Y ahí entonces uno ve a la oposición como muy atrás, muy lejana del Partido Nacional. Pero ahí también está lo conflictivo, porque una oposición que ha demostrado mucha incapacidad para organizar el descontento, una oposición que ha sido incapaz de organizar al electorado que quiere cambios en la política nacional, pero sí es capaz de crear crisis políticas como en el 2017, de poner en la mesa de debate, hay un fraude, no podemos comprobar que hubo fraude, pero hay fraude. Y entonces ahí es donde la situación es muy compleja, muy incierta, sigue siendo muy incierta. Yo no estoy seguro si le va a resultar al Partido Nacional. Lo que sí estoy seguro es que la oposición tiene un gran reto. Y ese reto, y fíjate que por eso yo coincido con Julieta, las reformas electorales no son cosméticos en ese sentido, sino solo para evitar esos conflictos. Y de ahí el gran esfuerzo que están haciendo en el registro de las personas y probablemente que hagan en la urna. Pero todo esto no se va a lograr si los partidos efectivamente, yo no hablo de modernizar, si no se comprometen, más bien hablo de compromisos con la paz de Honduras y con el fortalecimiento mínimo de la democracia. Bueno, pues así estamos. Miren que aquí de los panelistas nadie da por muerto al Partido Nacional. Quizá yo no supe conjugar ahí, lo daba por muerto. Si es que después de la sentencia de Nueva York, todo el mundo pensó que, por lo menos yo fui uno de ellos, que si el presidente no renunciaba, se le iba a hacer juicio político en el Congreso, luego que no habían 96 votos para hacer juicio político. Pensé en manifestaciones fuertes e intensas que obligaran al presidente a renunciar, no se produjeron y ahora resulta que las alianzas entre la oposición parecen complejas y difíciles y que está surgiendo ahí algún liderazgo en el Partido Nacional fuerte. No me imagino esa elección del 2021 de una oposición que nunca pudo conformarse en alianza y ser derrotada por el mismo Partido Nacional. No sé cuánto le conviene a Honduras 4 periodos consecutivos de un mismo partido, pero bueno, yo dejo la opinión aquí al sociólogo don Marcio Sierra y luego vendremos a profundizar sobre el tema propuesto por Edgardo Rodríguez e igual por la exrectora Julieta Castellanos. ¿Cómo mira este panorama, Marcio? Bueno, después de escuchar a mis colegas, yo ya no voy a buscar dar más elementos de antecedentes del contexto político que tenemos. Yo creo que mi participación sería más bien poner una semillita en continuar con este análisis que se está haciendo. Dada esa narrativa que tienen mis compañeros, yo creo que aquí lo que hay que preguntarnos es cuáles son los desafíos. Así es. Entonces, si yo veo eso en términos de desafíos, lo que dice Renato yo lo interpretaría de otra manera. No es el Partido Nacional lo que está muerto, lo que está débil es la conciencia política nacional. O sea, nosotros tenemos un sistema político deficiente realmente, y lo que decía Julieta de que no hemos avanzado, tiene razón. No hemos avanzado y más bien creo que hemos retrocedido en cierto modo, porque ahora yo veo con mayor
énfasis, una oligarquización de la política y una juventud que en vez de haber apoyado las aperturas y la argumentación, el debate, más bien se están como refugiando en ese modelito que no hemos podido superar. Me parece que hay ciertos desafíos que nosotros tenemos en esta realidad débil políticamente que hay en Honduras, y una es que seguimos enfrentando una conciencia política débil y sobre todo de la ciudadanía, porque no tenemos de parte del sistema político una creatividad, una argumentación, no hay propuestas, tenemos un liderazgo que en realidad es personalista y no de interés nacional. Entonces la situación se plantea cuesta arriba y lo que se observa como desafío principal es cómo logramos desde una perspectiva política lograr la unidad nacional, y eso para lograrse necesita que haya filosofía e ideología práctica. Los políticos nuestros cuando argumentan, no argumentan, sino que pelean cuestiones vagas, ¿verdad? Que no tienen realmente un sentido de educación política, de motivar a la ciudadanía a ver qué alternativas de futuro tenemos. Eso no existe. O sea, y si existe es bien limitado y es lamentable, ¿verdad? Porque de nada nos sirve a nosotros estar viendo que hay una oposición, que las posturas socialistas ahora son más libres que antes, ahora hay posibilidades de plantearla y se está desaprovechando esa coyuntura. Tenemos un Partido Nacional fuerte que, a pesar de que está contra todas las críticas posibles que hay, ahí está todavía. Pero ¿qué nos aportan? Como ciudadano uno se pregunta, ajá, ¿y entonces para dónde vamos? ¿Verdad? Entonces creo que es bien importante ver estos desafíos. Uno, ¿cómo vamos a lograr nosotros una conciencia de país que nos lleve hacia una unidad política desde la diversidad, ¿verdad? Que se preocupe por plantearnos hacia dónde o qué tenemos que construir como país en los próximos años. Dos, no tenemos propuestas. La verdad es que ninguno de los partidos, ni los socialistas ni los liberales nacionalistas, tienen buenas propuestas. La verdad es que no las vemos. Tercero, la imagen política de los partidos no es lo mejor, ¿verdad? Tanto unos como otros tienen una imagen política que esa juventud que viene, esos millennials y etcétera, ya no tienen esperanza, desconfían, no les interesa participar en política. Entonces ahí hay un problema. Después, ¿cómo vamos a atraer a esa juventud? ¿Cómo vamos a atraer nosotros a esa juventud para que tenga fe, para que tenga confianza en el sistema político? ¿Qué están haciendo los partidos políticos para lograr eso? Concretamente, ¿verdad? Luego, hay que hacer un esfuerzo por rediseñar el sistema político nacional. Yo creo que hay que plantear esa situación, cómo queremos nosotros a futuro tener un sistema político más incluyente, porque es totalmente excluyente. Incluso se está viendo que a las personas de cierta edad, adultos mayores, ya no se les puede considerar en política, porque ahora lo que priva es que los jóvenes son los mejores, ¿verdad? Entonces eso es un problema. No hay una dinámica incluyente en el sistema político, más bien excluyen. La otra es cómo se asocia, y lo decía muy bien Julieta, la labor de un partido político en función de un gobierno que pertenece a un partido, o sea, que es dado por un partido. ¿Cómo se relaciona eso en términos de acciones? Los partidos políticos, como yo lo veo idealmente, deben ser, en cierto modo, si el Partido Nacional tiene el gobierno, el Partido Nacional debe ayudar al gobierno con crítica constructiva, no plegarse al gobierno, que es lo que Julieta plantea muy bien. O sea,
Cuando un partido se vuelve cómplice del gobierno, entonces, ¿qué alternativa tenemos nosotros como ciudadanos para plantear una crítica constructiva? Si el partido no lo está dando y si el partido más bien es parte del gobierno. Entonces, esa es una situación difícil. Luego, se habla mucho, son dos temas, con esto termino, de desarrollo sostenible y economía social. Esa ha sido la bandera de lucha de todos los partidos y sobre todo el Partido Nacional, el concepto de economía social. ¿A dónde está eso? ¿Dónde se ha explicado eso? ¿Dónde nosotros hemos dado respuesta para decir nosotros tenemos o estamos cumpliendo con objetivos de desarrollo sostenible desde el punto de vista político? No lo estamos viendo. Tampoco estamos viendo si es realidad o es demagogia lo que se habla de una economía social que genere relaciones de producción solidaria. No lo estamos viendo tampoco. Entonces, frente a un capitalismo que estamos viendo nosotros está enfrentando crisis, ¿cuál es el punto de vista de los partidos políticos? Tenemos las posiciones de los libres, que para mí ahí se concentra el pensamiento socialista, pero yo no veo que se esté planteando propuestas realmente atractivas, ¿verdad? Que uno diga, estos saben para dónde van. Entonces, en conclusión, yo lo que siento es que estamos en un vacío, estamos enfrentando un vacío político con deficientes líderes políticos y con un distanciamiento de la ciudadanía enorme, que eso nos está afectando y nos puede llevar a una situación de mayor atomización, de mayor violencia política, ¿verdad? Y esto no es lo que la ciudadanía aspira. Bueno, interesantes reflexiones para que la próxima hora, 30 minutos, la aprovechemos en profundizar todas estas ideas, el distanciamiento de la gente de los partidos sin propuestas claras que convenzan a la gente y además el deseo que tenemos de profundizar más las reformas para que al menos tengamos una contienda electoral en el 2021 que no nos produzca una guerra entre nosotros. Yo los invito para que continúen y sigan escuchando el pensamiento político de don Edgardo Rodríguez, Filadelfo Martínez, Julieta Castellanos y don Marcio Sierra. Frente a frente, gracias a Banco Atlántida. Visita el nuevo centro de negocios y solicita el préstamo que necesitas con respuesta inmediata y atención personalizada. Paseo Juan Pablo, Tegucigalpa. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Muy buenos días, iniciamos la semana con tráfico total en los principales bulevares de las principales ciudades del país. Iniciamos en Tegucigalpa, donde miramos el bulevar de las Fuerzas Armadas con rojos de tránsito pesado. Esto se pone más complicado en unas zonas pues álgidas de este bulevar. Esto es a la altura de Teletón, también para retornar hacia Plaza Miraflores. Esto porque se vuelve un embudo al momento de que los automóviles transitan desde pues el Banco Central y toda esta zona. Ustedes pueden observar en pantalla todo el bulevar Fuerzas Armadas totalmente rojo. Un tráfico vehicular denso a esta hora, así que usted debe tener bastante paciencia. Aquí también converge el bulevar de la Comunidad Económica Europea, donde a la altura de la cervecería hondureña también hay un embudo que retorna un poco lento el tráfico vehicular, así que también bastante paciencia a usted que se dirige hacia su punto de trabajo o hacia su centro de estudio. Otra zona también bastante congestionada es el anillo periférico, 15 kilómetros por hora para transitar por esta zona. También hay puntos más álgidos donde convergen más automóviles. Esto también a caer al bulevar donde está la colonia Kennedy y todos estos puntos del país. Solicite la mejor plataforma electrónica y realice transacciones fáciles, rápidas y seguras con Occidente en línea y Occidente móvil. Banco de Occidente, apoyando el pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy,
hacemos el grande del mañana. Las declaraciones que han dado nuestros panelistas esta mañana, ya tenemos comentarios de usuarios que nos escriben al Twitter. Dice Wesley Posada: muy lúgubre ha sido el desarrollo del Partido Nacional. La incertidumbre, fábulas e incógnitas, entre otros, han sido la hegemonía durante este periodo. Posiblemente si ganan será con mucha discrepancia. Éticamente se sabe que no hay símil o equidad en obras, empleo, etcétera. Rivera dice que no ve parentesco entre apellidos Hernández con Asfura o con Oliva. El partido está abierto para que participe el que quiera, no como Libre, que los dos hijos, la esposa y Mel, son los únicos candidatos. Reinaldo Escobar dice que ve ausencia de liderazgo en el Partido Nacional, del Partido Liberal, porque no renovó sus estructuras, lo que le ha imposibilitado para definir sus estrategias que le permitan tener una posibilidad real para acceder al poder. Y también dice que los partidos políticos del país se han desgastado en el ejercicio del poder. La gestión y la oposición han provocado la crisis política que en la actualidad nos mantiene con una fragilidad social y económica. Maris dice que el Partido Nacional está más pujante que nunca, conformado con una gran gama de liderazgos, y dice que viva el Partido Nacional. Pero Modesto Lara dice que el Partido Nacional no hará reformas electorales concretas porque sabe que es su derrota, porque no podrá hacer fraude si se logra la segunda vuelta, y en las convenciones andan diciendo que van por el cambio, pero si llevan 10 años en el poder, ellos vieran de poner su renuncia si quieren un cambio. Y dice Reinaldo Escobar que no existe una oposición ni de gestión, mucho menos ideológica. La oposición se ha plegado a los intereses del gobierno, no se tiene contrapesos en los temas de interés o trascendencia nacional, cosa que debería ser bandera de lucha y estrategia de acceso al poder. Esos son algunos de los comentarios sobre los que han dado ya los panelistas esta mañana, y continuamos ahora con usted, Renato. Yo solo quiero que don Marcio Sierra me dé el concepto así en pocas palabras de la oligarquización de los partidos, para que lo comprenda toda la gente. Es que el sociólogo Marcio Sierra dice que los partidos políticos hondureños, todos, sin distingos, hasta los que están en formación, se han oligarquizado así. ¿Qué es eso de oligarquización de los partidos, Marcio? Bueno, es un término bien sociológico, ¿verdad? Que es histórico, no es una cuestión que nace en esta etapa, viene desde antes. Creo que trae sus raíces en la manera como los españoles empezaron a gobernarnos. Pero yo lo que estoy entendiendo por oligarquización es que son dirigencias cerradas que vienen de familias, ya sea rurales o urbanas, que se acoplan y controlan un partido, ¿verdad? Entonces viene una oligarquización, es una atomización del liderazgo, y eso está ocurriendo no solo en el Partido Nacional, está ocurriendo en Libre. Entonces, ¿qué sucede? Una familia puede controlar un partido, ¿verdad? Un grupo de familias pueden controlar un partido. Un grupo de poder económico, empresarial, puede controlar un partido. Entonces, la esperanza que nosotros tenemos es que con el cambio generacional, esa oligarquización se iba a democratizar, ¿verdad? O sea, se iban a ir tendiendo a convertirse en otra manera de manejar el sistema político. Pero no, porque los jóvenes más bien tienden a heredar el sistema ese de reducir el manejo político a un grupo que se vuelve dictador en realidad, ¿verdad? Y entonces una dictadura en realidad obedece a una oligarquía. Muy bien, muchas gracias. Y yo solo quiero aclarar algo, porque me preguntó doña Julieta: Renato, ¿y usted por qué cree que el Partido Nacional está muerto? No, aquí hay que aclarar bien las cosas, porque si no, lo satanizan a uno. No, yo le explicaba a la rectora que después de la sentencia yo di por muerto, después de la sentencia de Nueva York, yo di por muerto al Partido Nacional, y por el desgaste del partido. No miraba posibilidades. Pero, ¿desgaste para quién? Y eso es realmente lo que nosotros sabemos. Nosotros a veces solamente vemos el partido del país por Tegucigalpa, pero no lo vemos por el interior del país. Probablemente. El hecho es que yo dije, es difícil que este partido pretenda ganar la próxima contienda electoral. Desde el 2017, que ganó el proceso y que la oposición dijo ganó por fraude, ahí comenzó
a debilitarse más el partido. Y con estos sucesos que hemos visto, el blindaje en el Congreso, los requerimientos hacia diputados nacionalistas, que conste, hay otros partidos políticos que también tienen a sus dirigentes con requerimientos fiscales. Pero desde el momento que vi que la oposición no fue capaz de concitar manifestaciones masivas para presionar la renuncia del presidente Hernández, dije yo, hay que analizar este fenómeno. Hay que analizar este fenómeno. Sinceramente se lo digo, desde el momento que vi que no se concitaron protestas masivas para debilitar con presión al presidente y obligarlo a renunciar, dije yo, este es asunto para los sociólogos. Y ahora estoy viendo una oposición así fraccionada a nivel de partido, sin viso de alianza, y veo ahora a un candidato, porque a mí me parece, es mi opinión personal, me parece que el que lleva esa carrera hacia llegar primero a la meta en el Partido Nacional es el alcalde del Distrito Central, el señor Afura. Y he reflexionado, ¿será posible que aún y con 16 años, con el desgaste que ha tenido el Partido Nacional, pueda ganarle a una oposición que ha estado en todo este tiempo criticando desde los medios, pero hasta ahí al Partido Nacional, pero sin una propuesta que concite y que convoque a los hondureños a creer en la oposición? Sí. Hacia eso voy. Sí. Después de la pausa, porque me dice producción que tengo que ir a una pausa, usted sigue y nos adentramos en lo que ha propuesto usted, en lo que ha propuesto Edgardo, lo mismo que Filadelfo y Marcio. Bueno, interesante debate que tenemos aquí mientras estaba la pausa comercial. Solo quisiera que me dijera, aparte de lo que hemos visto hasta ahora, que vamos a contar con un nuevo censo electoral, que tendremos una nueva tarjeta de identidad por estas reformas que se han producido en el RNP, que se creó un Consejo Nacional y un Tribunal de Justicia Electoral. Para usted, ¿qué otras reformas se necesitan con urgencia y garantizar inclusión y transparencia en el próximo proceso electoral? Bueno, yo creo que en el Congreso Nacional es donde se origina la mayor inequidad en la política, en el Congreso Nacional. Para el caso, en el Congreso se maneja un fondo que hoy se ha vuelto a restablecer, y ese fondo distribuye recursos de manera inequitativa a los diputados para que hagan campaña. Hay diputados que pueden conseguir de ese fondo departamental mínimo 1.5 millones si es propietario, y 0.5 si es suplente. Ahí estamos hablando de 180 millones. El resto del fondo se distribuye de manera discrecional. Los diputados que están en una comisión política importante, los que están de acuerdo con las políticas del sector oficial, los diputados del partido obviamente tienen mucho más recursos para hacer campaña que los diputados que están en la oposición. Entonces, hay diputados que no tienen acceso a fondos o que no lo quieren. Hay algunos que dicen que no lo piden. Toda esa forma inequitativa de hacer política impacta en el departamento. Por eso es que los diputados en este momento han vuelto a aprobar el fondo departamental, porque saben que quien vota por ellos está en el departamento, no está en Tegucigalpa. A ellos no les preocupa tal vez les preocupa, pero no tanto lo que piensen las personas que estamos en contra de esa forma de hacer política, porque saben que nosotros no votamos por ellos. Votan por ellos a los que le llevan lo que les esperan en el departamento. Y por lo tanto ellos tienen sus núcleos. Hay partidos que saben, o hay candidatos que saben que sus electores están en la capa más alta y más crítica de la clase media. Ellos no ocupan darle dádivas a ese sector. Nosotros votamos por unos diputados que los valoramos y los evaluamos por cómo se desempeñan en el Congreso. Pero hay personas que votan por diputados
por lo que llevan al departamento, los proyectos que llevan, las canonjías que llevan, lo que pueden conseguir, porque hay diputados que distribuyen dinero en efectivo y ese dinero sale de estos fondos departamentales o sale de la gente que les aporta, y ese es el límite que se está jugando. Entonces, si tenemos partidos políticos con capacidad de tener una estructura sólida, ese partido le mueve al electorado el día de las elecciones, y el partido que tiene posibilidad de tener estructuras sostenibles de largo tiempo es el partido que gobierna. Imagínese el Partido Nacional, que ya lleva 10 años gobernando, las estructuras que hoy tiene. ¿Quién le movió, cree usted, esa gente para la convención de Danlí? Se los mueven los departamentos. ¿Cuánto le cuesta esa convención a un partido? Por lo que vemos, si el día de las elecciones llevara a votar la gente en un departamento como Santa Bárbara, el partido coloca 1.5 millones para sus electores, ¿cuánto cuesta una convención que le mueve esa cantidad de gente? ¿Quién aporta para esa convención? ¿Dónde está la unidad de política limpia? Porque eso ya es política. Está diciendo, paren eso ya es campaña, todavía no estamos en política. ¿Dónde está la unidad de política limpia que frene? Por eso es que tenemos instituciones, pero no tenemos democracia. Porque las instituciones están atrapadas por los mismos partidos. ¿Usted cree que los de política limpia van a frenar a un candidato si sabe que de ellos depende su puesto cuando están en el Congreso? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos unas estructuras del Estado que sean capaces de garantizar la equidad, la transparencia, la participación. Pero ¿usted cree que la unidad de política limpia va a ir al fondo departamental y decirle, ¿cómo distribuyen ustedes el fondo departamental? ¿Tienen todos los diputados acceso a la misma cantidad de recursos? ¿Bajo qué criterios dan? Eso debería ser la unidad de política limpia. Cuando el doctor Oliva va a Copán y ofrece un hospital, va al norte y ofrece millones, ya anda en campaña. Y anda en una condición de ventaja frente a otros candidatos porque anda con fondos del Estado, digamos, haciendo proyectos, ofreciendo proyectos, anda armando sus estructuras. Entonces, ¿quién tiene posibilidad de esas estructuras? ¿Quién tiene la posibilidad de ofrecer? ¿Quién tiene la posibilidad de llevar una bolsa de alimentos? Y se va con el sello del partido, está haciendo campaña. Lo que usted me está diciendo solo me hace pensar que no evolucionamos, que nuestra democracia y nuestros partidos no evolucionan, que estamos estancados, sino que hundiéndonos porque estamos con los resabios de siempre o reactivando algunos resabios de siempre. Yo me pregunto, y miren, y no es que uno está en contra de todo, yo me pregunto, pero hay que preguntarse, ¿ustedes creen que para esta convención de los nacionalistas alguien puso de su bolsa? ¿Ustedes creen que esta convención se financió con la deuda política o se financió con dinero público de los presupuestos de las instituciones del Estado? Pues debe haber salido de todo, inclusive de sacarle a los empleados públicos una cuota para que financien, ¿no? Y no lo decimos solo porque se trata del Partido Nacional. Cualquiera que esté encaramado en el poder, con el control político, esta pregunta la haríamos en este momento complejo de Honduras. ¿Quién audita los fondos, por ejemplo, de esa convención? Quiero participar. Tú hablabas de qué reforma necesitamos. Yo voy a ser radical en esto, ¿verdad? Pero a mí me parece que ya deberíamos de ir pensando por qué el Estado tiene que financiar a los partidos. ¿Por qué no eliminar eso? ¿Por qué no hacer que los partidos trabajen en sus propias modalidades sin depender de presupuestos estatales? Porque la verdad es que esos presupuestos estatales son impuestos que nosotros pagamos. Marcio, pero el problema es que ahí entra el dinero del crimen organizado. Por eso en toda América Latina se estableció la deuda política para evitar el financiamiento de grupos oligárquicos o de crimen organizado. Pero obviamente que no se ha logrado, pero entonces le dejarías las puertas abiertas a buscar financiamiento de donde sea. Así, pero ahí es entonces donde sí vale la pena entonces hacer reformas.
blindar y para evitar esas situaciones, pero que el esfuerzo viniera de abajo, ¿verdad? Porque eso también contribuye. Es que los políticos no hacen, los que están en el gobierno, en el Estado, en el Congreso, no hacen reformas o estar en el poder, dan dádivas. Y esa dádiva o sale de dinero del Estado o sale de los proyectos sociales que deberían de ir para todos, o salen del crimen organizado. Claro, el crimen entra hace ya algunos años, pero es la misma, los políticos mismos llevaron a eso, porque para ganar empezaron a dar más de lo que daban antes. Porque, digamos, ¿qué daban antes los políticos? Mire que tengo que ir a sacar la tarjeta de identidad a Tegucigalpa y ocupo el pasaje. Vaya, va. Ahora piden, mire, nosotros aquí necesitamos el parque, o necesitamos, no tengo comida, necesitamos techo, necesitamos cemento. Miren, en las elecciones, 3 meses antes de las elecciones, andan los camiones con láminas y bolsas de cemento. Digamos, el voto a cambio del cemento y la lámina. Entonces, ¿de dónde sale ese dinero? Probablemente de proyectos sociales, pero también pero el crimen ahí puede entrar y dicen, miren, usted quiere ganar la alcaldía o una digamos, diputación. ¿Por qué en el observatorio nosotros empezamos a ver, desde el año 2008 que empezamos a ver violencia política? ¿Quiénes eran los que tenían atentados? Candidatos a alcaldes y candidatos a diputados, a regidores. Ellos eran, porque el crimen entró por el gobierno local, entró por los congresistas, y luego el financiamiento de la campaña fue subiendo hacia la campaña presidencial. Entonces, en ese sentido, sí hay que frenar eso, y a los partidos tampoco les importó eso. O sea, los partidos quieren ganar. ¿De dónde salía el dinero? No les importaba, no preguntaban, y bueno, llegaron. O sea, se va a ver eso en una convención. ¿Cómo se va a frenar el dinero del crimen en las campañas políticas? Quien tiene más dificultades en este momento es el Partido Nacional, porque obviamente ha gobernado, y porque el Partido Nacional, los que financian saben y le dan más al que ven que puede ganar. Pero ¿van a ser capaces los partidos de frenar eso? Eso es lo que estamos pendientes por ver. O si van a estar haciendo reformas como, bueno, una Secretaría Verde. Sí, pero ¿qué significa? Si eso es un deber de Estado, cuidar el ambiente. Que se cree conciencia en el tema, sí, está bien, pero eso no es el fondo. No es el fondo. El fondo es que el Estado deje de estar atrapado por el crimen, el Estado debe estar atrapado por sectores que no garantizan transparencia, que no garantizan equidad, que no garantizan inclusión, y sobre todo que dejen de estar fomentando el clientelismo. Sí, yo creo que todo lo que estamos planteando en este foro refleja, lo que ya hemos dicho, ese distanciamiento, esa desconexión de la clase política, la oligarquización que decía Marcio, y que es un peligro. Es un peligro, porque hasta el momento, como hemos dicho acá y lo hemos visto en la realidad, los políticos del Partido Nacional, del Partido Liberal y de Libre se sienten cómodos, se sienten muy cómodos, creen que todavía pueden manejar la situación del país. A mí me preocupa muchísimo porque hay una gran efervescencia social. Lo vemos en la delincuencia, en las distintas manifestaciones de violencia diaria, permanente, que hay, especialmente en los centros urbanos, como hemos dicho acá en el foro. Me preocupa que estén tan cómodos y que ese descontento que está creciendo vaya a tener la canalización que ha tenido en otros países de la región latinoamericana. Me preocupa muchísimo, porque yo siento que lo que ha pasado en otros países, tiene que haber un estallido social, tiene que haber un desborde, tiene que haber fuego, destrucción, para que haya una reacción, como lo estamos viendo, por ejemplo, en Chile, que me tiene sorprendido, ¿verdad? Tiene que la gente salir a destruirlo todo para que el gobierno y la clase política reaccione y despierte.
Eso es lo que a mí me preocupa. Yo creo que sobre eso debemos hablar. Los políticos están muy cómodos y repito, los políticos del Partido Nacional, del Partido Liberal y del Partido Libre. Imagínense ustedes a un Mel Zelaya frente a esto, que lo respeto y le tengo consideración a Mel Zelaya, pero hablando del cambio a un régimen parlamentario del cual no tienen ni idea, Mel, de lo que está diciendo, no tienen ni idea de lo que significa cambiar el régimen presidencialista a un régimen parlamentario. Perdóneme, expresidente, pero usted no tiene ni idea de lo que está diciendo. Entonces lo que está totalmente desconectado de la realidad, planteando eso de cambiar de régimen a un régimen parlamentario, cuando tenemos cosas tan elementales como la salud, la educación. Esta tragedia, de la cual se hablaba en un foro aquí ayer en la noche, esta tragedia del concurso de plaza, para mí es una tragedia nacional que debería tenernos a todos reflexionando qué hacer. Imagínense ustedes los formadores de las presentes y futuras generaciones aplazados en su gran mayoría. Ahí están teniendo que les están ayudando para poder, digamos, tener aunque sea un 50% de aprobación. Les están ahí haciendo los ajustes el Ministerio de Educación. Bueno, ¿cómo se reconecta de nuevo la clase política con el pueblo? Mire, le voy a contestar eso. Permítame, solo quiero que termine porque... Aquí deben de surgir, Renato, y aquí donde decía Marcio, la juventud. ¿Dónde está la juventud? Dentro de los partidos. Tiene que haber una renovación, no de líderes, porque alguien decía ahí no hay liderazgo. No, lo que no hay son ideas. En Honduras están muriendo las ideas y los jóvenes que son tan activos, tan vigorosos, tienen la obligación dentro de los partidos de plantear ideas progresistas, ideas de avanzada en los aspectos fundamentales: salud, educación, empleo, seguridad y bienestar general de la sociedad. Entonces es con planteamiento, es no siguiendo la línea oficial y tampoco es destruyendo, metiéndole fuego al país o haciendo oposición ciega. Aquí lo que falta son ideas, hay que debatir y por eso yo no veo de menos, como aquí se han querido ver de menos, por ejemplo, crear una Secretaría de Formación Política. Necesitamos que estén activos los institutos de formación política entre los partidos, pero que ahí se debatan las propuestas. Renato, necesitamos poner propuestas en educación. Tenemos un sistema de educación fracasado en Honduras, un sistema de salud fracasado en Honduras, tenemos un sistema de seguridad fracasado en Honduras. Entonces, en torno a estas ejes fundamentales, plantear ideas, Renato, y debe ser dentro de los partidos, fuera de los partidos, desde la academia. No hay propuestas, no estamos proponiendo ideas a esto, y hacia eso hay que animar a la sociedad, dentro de los partidos, fuera de los partidos, a proponer. Ya sabemos, el diagnóstico aquí está bien claro. Lo que necesitamos es proponer ideas sobre los temas fundamentales del país. Ok, aquí ha primado una premisa, se volvió casi un denominador común: la desconexión de los partidos con la gente, la desconexión de los partidos políticos de la realidad con la gente. Ahí eso se resume en los porcentajes de pobreza general y de pobreza extrema. Así es. Y por eso es que la gente en Honduras, está descontenta. Ahora mucha gente en Honduras es desafectiva a escuchar hablar de política o andar como andaba antes, casi de borrego detrás de los políticos. Aunque todavía, me dice la rectora, en la ruralidad del país siempre pesa la bolsita de cemento y siempre la gente sigue a los políticos. Pero bien, el hecho es que... Y pesa. Sí, eso es lo que ha mantenido un poco el sistema. Aquí hay una premisa, hay una desconexión. ¿Cómo volver a reconectar? ¿O cómo deben reconectarse? Vamos a ser rigurosos en la pregunta. Sí. ¿Cómo deben reconectarse los partidos políticos de Honduras de nuevo con la gente? Bueno, la respuesta la vamos a tener de don Marcio Sierra inmediatamente después de la pausa, y escucharemos también a don Filadelfo Martínez en ese orden, la rectora, y Edgardo Rodríguez. ¿Cómo pueden reconectarse nuevamente los partidos políticos? Enchuflarse con la gente. Esa es la pregunta. Ya regresamos a Frente gracias a Invesa. Hacemos la diferencia. Mañana.
Seguimos monitoreando el tráfico vehicular en las principales ciudades del país y nos trasladamos a la capital industrial, San Pedro Sula. Miramos un tráfico totalmente pesado a esta hora. Miramos varios puntos de referencia que indican que hay zonas en construcción, que hay también choques automovilísticos y que también se transita a una velocidad a veces máxima de 5 kilómetros por hora. Así que los sanpedranos a esta hora, total paciencia para llegar a sus puntos de trabajo y de estudio. Miramos el segundo anillo, toda esta zona en rojo. Todo esto indica que el tráfico va de moderado a pesado, pero en otras zonas se vuelve un poco más álgido, a 5 kilómetros por hora, como se lo indicaba al inicio. Y esto es también en la CA13, por el peaje del Boulevard del Norte, porque obviamente van ingresando vehículos de diferentes partes de la zona norte y esto ocasiona que el tráfico se vaya pues poniendo más lento a 5 kilómetros por hora. Va avanzando y a medida va avanzando también la hora, pues se va descongestionando ciertas zonas de la capital industrial. Miramos todo el Boulevard del Norte totalmente copado de vehículos y 2 choques automovilísticos. Usted los puede ver en esta zona que obviamente pues va a poner más lento el tráfico vehicular. Haciendo un repaso rápido también por Tegucigalpa, ya las zonas, los puntos álgidos, los principales bulevares van avanzando un poco más. Miramos el Boulevard de las Fuerzas Armadas ya más libre, también el Boulevard Kuwait, así que los capitalinos pues van avanzando a medida va transcurriendo la hora. Solicite la mejor plataforma electrónica y realice las transacciones de forma fácil, confiable y rápida con Occidente en línea y Occidente móvil. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ante toda esta situación planteada, ¿qué hacer? Ya esto le corresponde a los partidos políticos. ¿Qué hacer de nuevo para recuperar la confianza de la gente? Nosotros lo planteamos, reconectarse de nuevo con las necesidades de la gente. Don Marcio Sierra. Mire, es una pregunta difícil de contestar, ¿verdad? Sobre todo en este ambiente político que tenemos, pero yo voy a opinar lo que considero que debemos hacer. Reconectar para mí en términos políticos es ir de abajo para arriba. O sea, cambiar esa lógica de desarrollo político. Hay que ir a la base, hay que ir a la ciudadanía y desde allí subir a los mandos directivos. Entonces, una reconexión política para mí tiene que ver con dar pasos congruentes y contundentes de cómo incluir a la ciudadanía en el proceso de formación política del mismo partido. El Partido Nacional, yo no creo que esté muerto, ¿verdad? Y creo que está muy activo. No, yo lo voy a decir con contundencia, no, fue una expresión que la dije así. Provocativa. Antes, correcto, pero antes del juicio de Nueva York. Hace 2 meses. Sí. Es decir, yo dije, si declaran culpable a Tony, o sea, Renato, está listo y servido ese partido. Ahora está vivo. Mire, por lo que estoy viendo, sí, pero que la ya oposición... me desviaron el tema. No, aquel tiene la palabra. No queremos que la gente se vaya a confundir. Mire, sí. yo ahorita creo que hay 2 partidos en la realidad que están haciendo procesos de reconexión. Que cómo lo están haciendo puede ser que no sé bien, pero que lo están haciendo, que es el Partido Nacional y el Libre. Y Libre. ¿Por qué? Libre tiene su esquema de células y ahí se reconectan, ellos ahí hacen su trabajo. El Partido Nacional, y lo dijo Julieta, tiene razón, el Partido Nacional tiene una estructura de partido muy bien estructurada. El problema es que el proceso que siguen es oligárquico, es elitista. Es una estructura solo para el funcionamiento. Sí, entonces no baja definitivamente. Pero creo que es posible que ellos tomen en consideración ese tema y eso crea condiciones para que ellos puedan ganar las próximas elecciones. No desestime que el Partido Nacional puede ganar las próximas elecciones. No lo Entonces, desestimo. mire, para mí reconexión significaría, 1, velar a nivel de base
para que no haya corrupción en el partido. Entonces, crear condiciones abajo para que se pueda blindar ese proceso, y la denuncia. Es que la denuncia dentro del mismo partido no funciona, queda callada porque tienen temor de que pueda venir represalia de arriba. ¿Y cuál es la represalia? Que no los dejan transitar, no los dejan llegar a posiciones más de peso político. Y ese es el problema que estamos enfrentando. No se le está dando oportunidad a nuevos planteamientos, a nuevos actores, porque la denuncia está reprimida. Pero hay descontento en Libre y hay descontento en el Partido Nacional. Las cuestiones no se están haciendo bien, porque están siendo excluyentes. Y esa élite que tiene el partido no está haciendo bien su trabajo porque se queda arriba y no baja. Entonces, ¿qué sucede? Que la conciencia nacional no se está desarrollando. Y lo que se está desarrollando es más bien un instrumentalismo político para beneficio de pocos y no para beneficio de muchos. Para mí la reconexión significa bajar y de abajo para arriba subir con un planteamiento que blinde la corrupción, que le dé transparencia, que ya en las reformas que aprobó ahorita la Convención lo plantearon ya la certificación incluso de los líderes y la transparencia. O sea, son pasos positivos que ha dado el Partido Nacionalista, no lo han dado otros, ¿verdad? Pero ¿hasta qué punto eso es pura bla bla? Se queda en populismo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que esa juventud nueva, para que esa ciudadanía se escuche y suba su planteamiento? Ahí es donde está la traba. Mire, aprobaron 4 cosas fundamentales. Aprobaron volver al partido hacia la corriente mundial verde de protección del planeta. La reelección, segundo, certificar a los candidatos a cargos de elección popular. Eso es para decirle a la gente, bueno, no queremos que aspiren a cargos de elección popular gente corrupta en nuestro partido. Segundo, reconocieron la reelección presidencial por una sola vez. Los nacionalistas siguen con ese asunto de la reelección, pero yo creo que aquí solo es para complacer al presidente Hernández. En el fondo ellos saben que en cualquier momento en el Congreso se decide hacer una consulta para que la gente decida si quiere o no reelección, y crearon una secretaría ahí de capacitación. Lo otro, siguiendo ese tema, basta hablar con cualquier político de cualquier partido y le dirá lo difícil que es ahora irse a meter a un barrio y convocar a la gente. A menos que llegue con cemento, a menos que llegue con varillas, a menos que llegue con dinero en efectivo. Sí. Los electores clientelares. Pero así, si un político llega sin nada a un barrio en este momento, no concita, no convoca, no lo sigue nadie. No lo conocemos en cualquier lugar de Honduras. Sí. En cualquier lugar de Honduras. No lo siguen, a menos que vaya y que la gente tenga la certeza que va con dinero, o que va con insumos para regalar. Entonces, está clara la posición. Pero eso solo para una cosa, eso es para aquel diputado que depende de un electorado clientelar, pero hay una franja mínima de diputados que tienen el voto independiente, que no esperan, digamos, dádivas, sino su desempeño en el Congreso. Yo creo que para digamos, diferenciar también, digamos, ese voto que se mueve y que le elige a aquellos diputados que no andan dando, pero que su desempeño en el Congreso satisface. Es un núcleo muy pequeño de diputados, pero también... Mire, yo puedo estar equivocado, pero por el conocimiento que tengo, yo creo que es el electorado que sigue a esos líderes sin necesidad de que estos le prometan dinero o insumos para construir una casa o cualquier otra cosa. Yo siento que está más en Libre que en los liberales y nacionalistas. Yo creo que está más en el electorado de Libre, que sigue a sus líderes. Pero también en la UD tiene la UD, tiene el pero PINU, que no son electorados masivos. No son masivos, no son electorados masivos. No es masivo. Bueno, obviamente. yo sí creo eso que está diciendo Renato en el sentido siguiente. Es que los socialistas tienen una doctrina que es más vendible que la de la democracia liberal, ¿verdad? El socialismo le ofrece la esperanza de... Yo creo que sos generoso en llamarle a Libre
socialistas. Bueno, yo no estoy de acuerdo con el concepto de que Libre sea un partido socialista, ¿verdad? Pero en algún lugar están. Entonces, mire, yo lo que creo es lo siguiente. Tú has dicho algo que es claro. Es que la política no todo es de dádivas. Un buen político se gana a la gente con hechos, ¿me entiendes? O sea, en el sentido de la praxis política. O sea, el problema que tenemos nosotros es que los diputados se han burocratizado, se han vuelto de oficina, ya no van a donde la gente, ni siquiera los visitan a tomar café. O sea, es una cosa que se ha perdido. El quehacer político antes era ir a visitar, era ir a sentarse, hablar con los ancianos. Pero Marcio, eso no es del todo cierto. Mira, los diputados van al municipio y atienden a la gente. O sea, yo he estado ahora en unos talleres con las personas y hay diputados que tienen los domingos filas en su casa de gente que reciben. Y hay diputados, los que son médicos dan consulta gratis cuando llegan, los que son abogados les atienden en su bufete. O sea, si hay un vínculo. Yo creo es qué tipo de conexión hacen en la diferencia. Es a lo que me refiero. O sea, qué tipo de conexión. Otros se conectan, digamos, llevándoles digamos, proyectos. Otros. Hay varias formas de conectarse con la gente. Sí. Pero realmente la función legislativa, que es el quehacer, ha sido derivada a una función asistencialista, y esa es la forma de conectarse. Aquí la diferencia es quién tiene más posibilidades de una conexión asistencialista: los diputados del partido que gobierna, los jefes de bancadas, los diputados que están en las comisiones importantes, porque son las que reciben dinero. Ahora, pero ese tipo de reconexión, lo hablábamos en la pausa, no es la que debería. Termina de hundir al país porque es una reconexión con la gente por dádivas. La gente se reconecta por la bolsita de cemento. Por dádiva, pero no porque confía en esos políticos o en esos partidos, Filadelfo. Pero primero, no es un fenómeno exclusivo de Honduras. Es decir, el clientelismo lo tenemos en toda América Latina. Y bueno, desde la sociología hay estudios que no hay que verlo solo desde el político, también desde el pobre. Es la única manera que le arrancas algo, aunque sea una lámina, al político. Y vamos a ver, el otro punto, yo también discrepo en esto. Yo creo que, y cuando lo interrumpí, a mí me gustaría que todo ese esquema muriera en los partidos, porque una posibilidad es que gane el Partido Nacional las próximas elecciones, pero la otra posibilidad es que la gane o Libre o el Partido Liberal. Pero este modelo de gestión de la política de forma clientelar ya perdió las elecciones. No va a sobrevivir más allá de que sea el Partido Nacional, el Partido Libre o el cualquier Libre. ¿Por qué? Porque, y yo sí, es la forma como se conectan, es la forma como se gestiona, y el problema aquí es que nosotros vemos la política, y yo estaba cuando escuchándoles en un momento, digo que pecamos de ingenuos, porque le hacemos recomendaciones a los políticos, pero ellos están cómodos. El Partido Nacional está cómodo con gas, y mientras no existe una unidad de política limpia que le vaya a preguntar de dónde salió la plata para hacer esa convención, por favor, pero están cómodos porque es, primero, la única forma de cómo saben que ellos cómo se hace la política. Segundo, porque es la forma como van a ganar. El gran problema para nosotros es que la pobreza, la corrupción, los problemas estructurales y principales de Honduras no se resuelven en el marco de esta gestión política, y ahí viene la contradicción. Entonces nosotros queremos que lleguen políticos para que resuelvan la pobreza, pero si ellos viven de la pobreza, Renato, ellos, entre más pobres haya pidiendo láminas, bolsas de cemento, más votos. Aquí hay un círculo perverso de cómo se gestiona la política, y que es el que tiene atrapado a Honduras. Yo sí creo en este tema de la oligarquización, porque no hay oportunidad en el Partido Nacional para que un líder que quiera gestionar la política de otra manera tenga posibilidades, pero tampoco en Libre y el Partido Liberal. Y lo estás viendo con claridad. Son los mismos de ese grupo que están ahí repartiéndose el poder, y lo ves en Libre, están felices y se dieron cuenta que por ahí pueden ganar, porque ya tienen chambas en el registro de las personas, en el tribunal, y van por más cuotas de poder.
Y ahí es donde está, para mí, la tragedia de Honduras. Pero es una manera perversa, Edgardo, de hacer política aprovechándose de la pobreza de la gente, porque entonces no están leyendo correcta y adecuadamente lo que está pasando en América Latina. Y voy a terminar contigo, que iniciaste con el tema. El estallido social en varios países de América del Sur, ¿cómo se lo explican? ¿Responsabilizan totalmente a Cuba y Venezuela? Yo soy uno de los que digo, podría tener algún porcentaje de influencia, pero ese estallido social de gente con menos ingresos, incómoda por lo que lo está viviendo, y nuestros políticos por andar haciendo campaña política y aprovechándose de los pobres, no están leyendo correctamente lo que está pasando en América Latina. Entonces, totalmente lo que hemos estado diciendo, esa desconexión, esa sordera, lo que está pasando en el entorno nacional con los distintos sectores, es lo que mantiene esta tensión que, y lo estamos viendo en distintas partes, está brotando de manera violenta. Yo creo que hay un porcentaje externo de manipulación, de intervencionismo, pero la mayor carga la lleva esta situación de exclusión social, de pobreza y de hacer política a la forma tradicional, que eso es lo que tenemos que empezar a romper poco a poco, probablemente no sea de la noche a la mañana, porque aquí también coincido con Filadelfo. No, el clientelismo es un fenómeno arraigado en el ADN de la cultura política y social de nuestros países. Lamentablemente, esto probablemente tiene que ver hasta con el sistema colonialista de América Latina, pero eso no quiere decir, obviamente, que lo aceptemos y que no podamos poco a poco irlo rompiendo. Pero a lo que quiero llamar la atención a la sociedad, a la clase política, a los medios de comunicación, a la academia, es que tenemos que continuar en la lucha de proponer ideas. Yo es que el problema es que no escucho propuestas, Renato, yo no escucho propuestas. Repito, frente al fracaso del sistema educativo nacional, no escucho propuestas. Frente al fracaso del sistema de salud, no escucho propuestas. Entonces, empecemos, por lo que decía Marcio, empecemos a bajar en los partidos, la sociedad civil, en vez de estar, digamos, con discursos de barricada, empecemos a hacer propuestas, y propuestas posibles, reales, y ahí vamos a empezar a aportarle al país, cuando empecemos a generar ideas sobre los grandes temas. Claro, habrán unos que sean de corto, mediano o largo plazo, pero otros de manera inmediata debemos de empezar a plantearlo. Eso de estar diciendo que vivimos en una narcodictadura, eso no nos ayuda en nada, la oposición está estancada, ¿verdad?, en ¿cómo se llama?, en consignas vacías, sin ningún contenido. A mí me preocupa muchísimo, y aquí lo hemos dicho, tenemos una oposición carente totalmente de ideas, una sociedad que lo que hace es protestar, que lo que hace es, enardecerse, pero sin buscar canalizar esa frustración, esa indignación. Hay que canalizarla con propuestas reales y posibles, y ahí vamos a empezar a ver la luz. De lo contrario, vamos a tener que esperar lo que ha sucedido en otros países, lamentablemente, que sean estallidos sociales los que hagan reaccionar ya de manera tardía a la clase política, a la clase económica. Ojo con esto, también los sectores empresariales están muy cómodos con la situación del país, y esto es sumamente peligroso, y es lo que más nos debe preocupar, que no tengamos que llegar a los extremos de otros países, ¿verdad? Yo creo que la sociedad hondureña es lo suficientemente capaz como para empezar o transitar por procesos de generación de ideas mucho más claras de lo que hemos tenido hasta ahora. Mira, pero a los que creen que vivimos en una narcodictadura, déjalos pensar así, solo sugiéreles que aparte de esa expresión, porque es una expresión que conlleva ver al presidente actual fuera del gobierno antes que termine su mandato. Mira, aquí hay mucha gente que está convencida, por algunas razones, y se le respeta a cada quien que piense así, de que el presidente no debe terminar su mandato, que debe salir. Pero bien, pero lo que sugiere Edgardo es que se proponga. Ayer yo tuve la suerte, de venir en el vuelo de Miami a Tegucigalpa, las 2 horas del vuelo con el expresidente Ricardo Maduro. Y aproveché para hablar las 2 horas con el exmandatario. La misma preocupación que tienes de una fuente para generar ideas permanentemente en el país,
para tratar de ir reduciendo la desigualdad, la inequidad, de mejorar la educación, de generar suficiente riqueza para mejorar los presupuestos de las instituciones como salud y educación, mejorar la infraestructura del país, son las mismas preocupaciones del presidente Maduro. Los fenómenos sociopolíticos en algunos países de América del Sur y su repercusión en Honduras, porque la pregunta aquí es, ¿y a nosotros cuándo nos va a estallar eso? En cualquier momento, si no somos capaces de revertir la situación. Son las mismas preocupaciones del expresidente Maduro, del expresidente Ricardo Maduro. Y ahí me quedo. Fue una plática muy interesante sobre cosas de partidos y sobre la realidad del país. Bien, la rectora quiere intervenir sobre esta temática inmediatamente después de estos consejos comerciales. Doña Julieta. Sí, bueno, digamos, yo creo, y estaba hablando con Marcio, que los partidos siempre han sido partidos dirigidos por oligarcas. Lo que pasa es que eran, digamos, oligarquías conservadoras y hoy tienen otros adjetivos, conservadoras y corruptas o conservadoras y millonarios. Porque en ese sentido, desde los partidos postindependentistas fueron partidos de élites, con una capacidad de vincularse con las masas, pero además hoy los partidos son maquinarias para hacer ricos a sus dirigentes y los hacen ricos en un periodo. O sea, no hemos tenido nosotros momentos como este, donde hay un tránsito de la militancia política a la acumulación de riqueza tan rápido. Y yo creo social. Que en estos últimos años eso ha sido revelador, porque vemos jóvenes que van de ministros y luego no vuelven a aparecer, van de ministros un año, no vuelven a aparecer y aparecen como potentados cuando los vemos de nuevo. Y eso salió de la política, salió de la corrupción, salió de la acumulación ilícita. Entonces, cuando vemos que un partido construye esas élites jóvenes y corruptas, estamos viendo gente que va a defender esa posición de un neoconservadurismo, pero además de la falta de transparencia y la inequidad que se construye. Entonces, no tenemos hasta ahora partidos oligarcas, han sido siempre han sido así. Lo que pasa es que hoy tenemos otros calificativos, digamos, que se une a esas oligarquías. Para el caso, Zúñiga Agustinus era, digamos, un oligarca. Probablemente en el partido, digamos, liberal de Rodas Alvarado, ¿quién no puede decir que era un caudillo también? Es un caudillo que todavía hoy sobrevive en algunas tendencias 45 años después de su muerte o más, digamos, sobrevive dentro de un partido, en algún sector de su partido. Aquí creo también que hay que diferenciar cómo se conecta el partido con la gente. Para el caso, el Partido Nacional, que está en el gobierno, se vincula por el clientelismo político, llevando una cantidad de proyectos que algunos se vinculan con el Estado. Lo que usted decía, Filadelfo, sí, es un poco que los pobres reciban, sí, pero es diferente que lo reciban de una institución del Estado, de un funcionario, a que lo reciban de un militante y de un activista político. Porque si el INBA fuera, los que sabemos lo que era el INBA, ex INBA, si ellos fueran los que construyen una casa, los que llevan el cemento, sería diferente a que un diputado vaya con un cargamento de cemento y de láminas, digamos, a repartir, porque la política de Estado es la que debe de resolver esos temas y no el caudillo. Esa es la diferencia. Entonces, para mí sí existe la conexión, pero no es la conexión que más bien desvirtúa la política, que la perpetúa, ese estilo de hacer política, y que además va a ser insostenible, porque muchos proyectos vienen de préstamos. Esos proyectos que vienen, digamos, del BID para esos fondos, en algún momento eso o no se va a poder pagar, o se va a parar, o va a reventar como ha reventado en otros países. Yo creo que para algunos partidos, si no existieran pobres a quien distribuirle por dádivas, tuvieran menos votos.
Pero claro, en el momento, digamos, hay partidos que no se interesan en la clase media porque saben que no es su voto, pero sí se interesan en los municipios más postergados porque es al que cautivan llevándole, y el concepto que hay, digamos, de comprar la silla, digamos, o comprar la casilla, es también lo que se le aporta al partido para que pueda estar. Y eso, si no está en una reforma electoral, vamos a seguir viendo cómo se decide quién va en una elección interna. Eso va a ser importante de verlo. Y el problema es que, vista la política y el proselitismo político así, clientelar, no reduce la pobreza. Ese es el principal problema. No se reduce la problema, que al final son las preocupaciones que tenemos todos. Correcto, así es. Sí. Don Marcio. Bueno, mire, como yo lo estoy viendo en base a lo que han expresado los colegas, me gusta como lo plantea Julieta, fuimos compañeros de sociología. Mire, es que lo que tenemos es una ideología utilitarista, que no es negativa. Lo que hay que hacer es que a la ideología utilitarista hay que darle una dosis de concientización, porque el utilitarismo solo se está haciendo para buscar la felicidad de los individuos a través de dádivas, pero eso no está generando concientización. Entonces, lo que tenemos que buscar nosotros a nivel de los partidos políticos es que el liderazgo del partido, que válidamente puede ser utilitarista, desarrolle concientización, porque el problema es que un pueblo por su ignorancia perece y los partidos no nos están ayudando a cambiar ese estatus que tenemos. Entonces, yo lo que creo es que, mire, yo no estoy de acuerdo con que el utilitarismo sea a través de dádivas del Estado para los partidos políticos. A mí me parece que ahí hay que buscar una reforma para ver cómo mejorar eso, porque eso trae corrupción, ¿verdad? Totalmente. O sea, la corrupción viene por el mismo Estado y el Estado corrompe a los partidos políticos en cierto modo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros... A la inversa, Martín. O sea, los partidos utilizan el Estado y se corrompen a los funcionarios. Bueno, digamos que es de doble vía, ¿verdad? Porque por eso se convierte el Estado en un botín, ¿verdad? Esa es la justificación. Pero bueno, yo lo voy al tema siguiente. El utilitarismo como teoría política que Bentham y Stuart Mills plantearon muy bien, busca la felicidad, ¿verdad? Pero ese utilitarismo, solo buscando la felicidad a través de dádivas, que no es para todos, sino que es para ciertos segmentos, es dañino para la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros una combinación dialéctica de utilitarismo con desarrollo de la conciencia? Ahí es donde yo veo que el Partido Nacional está fallando en ese sentido y el Partido Libre le está tomando la delantera en ese aspecto, que aquellos ponen énfasis en la concientización de la masa, ¿verdad? Y el Partido Nacional la está descuidando. Entonces, yo lo que digo es que, ¿qué pasaría si el Partido Nacional adoptara una posición de utilitarismo consciente, con concientización, y que a su base la concientizara sobre qué es el desarrollo que necesitamos en el país? Sería genial. Yo lo veo así, ¿verdad? Pero no se está haciendo. Entonces, ¿qué es lo lamentable en esto? Que ni unos ni otros nos están ayudando a concientizar a la masa. Y entonces tenemos una masa borrega. Y entonces seguimos yendo a elecciones, movilizando a la gente solo porque se les paga un poco para que vayan a las elecciones y por un color rojo negro o un color azul. Y no hemos cambiado ese sistema. Eso es lo que nos está pasando ahorita. Yo insisto con esto. Yo sí miro la situación he visto la situación del Partido Nacional cuesta arriba, Edgardo, para las próximas elecciones. Sí, mira, dice Marcio, el Partido Nacional debe aprovechar ese utilitarismo ahora que está en el poder para crear conciencia,
en esa población que sigue a sus líderes en función de lo que van a llevar, del proyecto que van a construir, o de las bolsas de cemento, o de las bolsas solidarias que van a llevar. Pero yo creo que el gravísimo problema que enfrenta el Partido Nacional con sus bases, aún con el voto duro, es el comportamiento de sus líderes. Es el comportamiento de sus líderes. Yo desde esa perspectiva he visto cuesta arriba totalmente las posibilidades de un cuarto triunfo del Partido Nacional. Diputados salpicados por actos de corrupción y poniendo en tela de duda a la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, que no está haciendo el papel que le corresponde y todo eso. Es decir, el partido ha sufrido deterioro enorme cuando el nombre del gobernante, aunque el juicio no era contra él, salió salpicado en ese juicio de Nueva York. Y que se declaró culpable a su hermano. Desde esa perspectiva, yo veo cuesta arriba, pero el problema es que cuando uno mira la oposición, uno dice, ¿será capaz por sí solo, sin alianza libre, de ganar la próxima contienda? No. ¿Quieren que les dé mi opinión? Yo no veo posibilidad alguna de que Libre sin alianza gana, como no miro oportunidad de que gane el Partido Liberal sin alianza. Esto más, Salvador Narrala, que yo he creído siempre que es un hombre mediático. Alianza, pero si no hay ideas nuevas, si no hay renovación, aún con alianzas, Renato. Porque tampoco la alianza es un cheque en blanco para el electorado. El electorado cada vez es más demandante, más exigente. O sea, una alianza de por sí, así a secas, tiene que ir con el componente de ideas renovadoras. Y entonces, mira, desde esa perspectiva digo yo, ¿será que estamos ante el escenario que aún y con ese desgaste del que hablo y con ese resentimiento que puede haber en la población, inclusive en el voto duro del Partido Nacional, miremos también los números de la pobreza del país, miremos también eso, que afecta a la gente? ¿Será posible que tengamos un escenario en noviembre del 2021 de un cuarto triunfo del Partido Nacional ante la situación de la oposición? Me gustaría aprovechar estos minutos para reflexionar sobre ello con Edgardo Rodríguez, Filadelfo Martínez, Julieta Castellanos y Marcio Sierra. Bueno, vamos a aprovechar estos últimos minutos para reflexionar un poco sobre las posibilidades. Aquí Edgardo es tajante y dice que aún y con alianza la oposición tiene dificultades para garantizar un triunfo en el próximo proceso electoral. ¿Por qué, Edgardo? Porque para mí no es un asunto único. Claro que es importante que los partidos, digamos, haya una coalición de oposición, pero lo vimos en las elecciones de 2017. Aún en su mejor momento, la alianza no pudo. La alianza no pudo. Y esto no es solamente un problema de unir partidos, es un problema de quién plantea las ideas que movilicen al voto independiente, que ese es el kit del electorado nacional. No es el voto duro, es el voto joven, el voto independiente, el voto sin partido. Y ese voto se atrae con propuestas innovadoras. Y para cerrar, y lo que he dicho desde el inicio, no hay ausencia de liderazgo en Honduras, lo que hay es ausencia de propuestas, ausencia de ideas. Y estamos casi a la mitad del actual periodo presidencial, viene ya la etapa de mayor efervescencia. Entonces, en esta etapa, tanto la oposición fuera del Partido Nacional como la oposición dentro del Partido Nacional y los precandidatos que ya se perfilan, el llamado acá y a las bases, como decía mi amigo Marcio, empezar a presionar por ideas innovadoras. Hombre, el país necesita cambios en democracia. No esperemos los estallidos sociales, el incendio que están ocurriendo en otros países de la región para empezar un proceso de regeneración de la política. Renato, yo creo en la regeneración de los partidos, en la regeneración, con todos los males que tenemos. Yo creo que todavía tenemos un espacio, un margen, pero los políticos, las élites políticas y económicas deben
de alguna manera empezar a ver el ejemplo que está sucediendo en otros países y también la ciudadanía, porque esto no es así espontáneo. Los políticos están muy cómodos, entonces tenemos que presionar tanto las bases de los partidos, los medios de comunicación, la sociedad civil, la academia, presionar por ideas. Necesitamos planteamientos, ideas nuevas a los viejos problemas estructurales de la sociedad hondureña. Vamos a la última pausa, ya nos ha dejado segundos. Edgardo, muchas gracias por tu opinión para reflexionar sobre la situación de los partidos y sus posibilidades en el 2021. Bueno, unos segunditos, Filadelfo. Lo que yo creo es que, viendo hacia el futuro, es que tanto el Partido Nacional como los otros partidos se preparan, uno de mejor manera, para ganar las próximas elecciones, pero ninguno se está preparando para gobernar. Y ahí el gran tema es que la complejidad de Honduras es que ni siquiera con... Si corrijamos el apellido, es Filadelfo Martínez, quien es Sierra es Marcio Sierra. Disculpa, Filadelfo. Sí, no está buena la corrección, ¿verdad? Sí. Pero lo que quiero decir es que para lo que se viene, si no hay cambios en la política de Honduras, ni esa conexión con el voto clientelar va a ser suficiente para mantener la estabilidad de Honduras. Ese es el gran tema. El gran peligro. Pueden ganar, pero va a ser insuficiente. Así es. Doña Julieta. Bueno, quiero hablar de 3 temas. Primero, los políticos de cualquier partido que esté comprometido con el narco y la corrupción, su papel va a ser perpetuarse en el poder, porque eso le va a garantizar impunidad y tener control. Entonces vamos a ver ese escenario en estos meses que vienen, ese afán de perpetuarse, digamos, contra la MASI, contra los juzgados anticorrupción, contra la UFESI, contra el MP. Segundo, hay que colocar las reformas políticas, electorales, que necesita el sistema, porque de lo contrario, mientras tengamos que por mayoría simple gana, vamos a tener gobiernos de minorías bastante inestables y poco creíbles, y esos órganos electorales confrontados, como creo que va a ser ese escenario. Y en tercer lugar, hay que colocar la agenda del país, porque los políticos tienen su agenda, pero no coincide necesariamente con la agenda del país. Entonces creo que el debate debe ser qué es lo que el país necesita para lograr la estabilidad, la inclusión y para evitar o por lo menos ir lidiando con esa explosión de estos estallidos sociales que estamos viendo en América del Sur. Muchas gracias. Marcio Sierra. Bueno, yo voy a ser un poquito más específico para contribuir en algo con este foro y apoyar al Partido Nacional, porque yo sí creo que el Partido Nacional tiene todavía vigencia, se le ha satanizado mucho y creo que todavía hay posibilidades de hacer cambios cualitativos al interior del Partido Nacional. Creo que si el Partido Nacional demuestra un cambio cualitativo que va desde la profilaxis y el blindaje ante la corrupción a el acercamiento a la ciudadanía, yo lo veo como un partido viable para que gane las próximas elecciones, siempre y cuando se cumpla lo que decía Julieta, de que salgan con una propuesta pragmática, ¿verdad? Viable, pero de solución a problemas estructurales del país que ameritan un cambio. De lo contrario, van a tener que luchar contra una oposición que puede ser que capture el voto menor de 35 años, que es el que va a decidir las elecciones, y que yo creo que el Partido Nacional lo puede capturar si sale con propuestas y liderazgo renovado y realmente convencido de que el país necesita ese cambio social. Bueno, les agradezco a don Marcio Sierra, Julieta Castellano, Filadelfo Martínez y Edgardo Rodríguez su presencia esta mañana aquí en Frente a Frente, y a ustedes en especial dentro y fuera de la República. A todos muchas gracias, buenos días, los invito para que continúen con las mañanas del 5.